Bosca, da Universidade de Múrcia. A Alba é doutora em Filologia Clássica pela Universidade de Salamanca e pela Universidade do Piemonte Orientale, nossa querida Itália, com uma tese sobre a gnome em Eurípides. Obrigado, João. Sobre a gnome em Eurípides, para quem não tiver tão presente, as gnomai são aquelas espécies de sentenças quase proverbiais que são muito comuns na produção dramática clássica. Os principais interesses da doutora Alba Bosca são precisamente a tragédia, nomeadamente a tragédia grega, a retórica, as gnomai fazem parte precisamente da utilização e desse diálogo entre a composição do poema dramático e a retórica, a literatura grega em geral, claro, e a filologia, mas também a papirologia, portanto o estudo da edição dos textos, e precisamente este estudo das sentenças. Atualmente, a doutora Alba Bosca, depois de ter ganhado um pós-doc, Margarita Salas, é usufruária de uma bolsa, de uma beca espanhola, uma prestigiada bolsa espanhola, Juan de la Cierva, na Universidade de Múrcia. Entre as suas publicações, eu destaco las gnoma euripideias en los papiros escolares de época helenística e Instructive Sententiae from Euripides, Phoenician Women, The Case of Polynices. E, claro, não posso deixar de destacar também a recente edição da sua tese de doutoramento, uma edição 2023, também por uma prestigiada casa editora, a Peter Lang, que leva pelo nome a edição La Gnome em Eurípides, Estudio Formal. Hoje, a doutora Alba vai falar-nos sobre o uso del exemplo mitológico y la éfrasis en los coros trágicos para la presentación de la violencia. Alba, muchas gracias por tu presencia en Lisboa. Espero que te encantes y la palabra es tuya. Muito obrigada. Esto es lo único que voy a poder decir en portugués y lo siento mucho, pero se me va a entender más en castellano que si intento hablar portugués, porque no soy capaz. Pero bueno, muchísimas gracias por las palabras, Nuno. Y bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias a Nuno y a Joana por la organización de este maravilloso evento e interesantísimo. Y nada, gracias también a los presentes en la sala y online por vuestra atención. Y de nuevo me disculpo por no poder hablar en castellano. El trabajo que presento hoy aquí es un trabajo que acabo de empezar relativamente poco porque, como ha dicho el profesor Nuno, me dedico sobre todo a la gnome, pero bueno, ahora he intentado pasarme a otra cosa retórica como es el exemplum o el paradigma. Entonces, hoy vengo a hablarles del uso del exemplum mitológico en los coros trágicos, el uso retórico de la violencia sexual. Este título no cuadra con el que ven en el programa. En un principio creía que podría abarcar más de una tragedia y más de un recurso retórico. En cambio, la riqueza retórica y mitológica que he encontrado en Suplicantes de Esquilo me ha obligado a volver hacia atrás en mis ambiciones y tener que centrarme únicamente en una tragedia, y por lo tanto en un único coro, en este caso el de las Danaides de las Suplicantes de Esquilo. El esquema que seguiré para la presentación de mi trabajo es el siguiente. En primer lugar, ¿qué es el exemplum o en griego paradigma? El exemplum y la retórica, la emoción que enseña o convence. Después me centraré en el caso de Suplicantes, especialmente en el mito que presenta, el caso específico del Suplicantes, es decir, el coro como protagonista de la tragedia, y el mito, el exemplum y las Danaides. En principio, todo es violación y el punto en común entre las dos historias, para finalmente analizar el mito que encontramos en Danaides. Origen, ¿qué mito sigue Esquilo? ¿Qué nos sigue del mito, la función, las diferencias o las innovaciones dramáticas para llegar a unas... He puesto apuntes finales más que conclusiones porque acabo de empezar en este ámbito. Así pues, para empezar, ¿qué es el exemplum o el paradigma? Los exempla, frecuentemente utilizados en la tragedia griega especialmente, son aquellas narraciones o cuentecillos míticos, en el caso que nos interesa hoy,
que buscan exponer un sufrimiento o una desgracia mediante narraciones míticas de sucesos aparente o presuntamente similares. Este recurso retórico convierte en universal un sentimiento individual, como sucede, por ejemplo, con la gnome. Este tipo de narraciones, que como pueden intuir, tienen una función retórica, son utilizadas con dos objetivos principales. De un lado, quien expone un exemplum busca atenuar el carácter exclusivo de la desgracia que uno está sufriendo, pues se tiende a eliminar la exclusividad de un sufrimiento para acercar el dolor individual a un dolor universal. De otro lado, los exemplum, con el exemplum, quien lo pronuncia quiere ofrecer un mayor tono de solemnidad a su discurso y por lo tanto también de autoridad, pues aporta autoridad didascálica a su propio relato. Normalmente aparece utilizado siempre o casi siempre junto al relato de hechos particulares o del mismo tipo, aunque individuales. Se podría decir, pues, que se trata del uso de ejemplos mitológicos familiares en el sentido específico de ejemplos tomados de una base de conocimientos común a toda la cultura griega y, por lo tanto, no son extraños al auditorio. El uso de este recurso tiene, como es esperable, un origen muy antiguo. Los primeros testimonios de uso los encontramos ya en el epos homérico. Por ejemplo, en el discurso de Aquiles a Príamo que ven en pantalla, Homero, Ilíada 24, 599, 620. El mito, que se enmarca en una secuencia narrativa en forma de composición anular, la ring composition, ocupa la mayor parte de un discurso cuyo propósito es persuadir a Príamo para que participe en el banquete antes de llevar el cadáver de Héctor de vuelta a Troya. Lo del ejemplo. A mí me gusta mucho porque, como buen comer, me gusta mucho este ejemplo. Dice, tu hijo ha sido rescatado, oh anciano, tal como pedías. Se encuentra en un lecho. Mañana, a la luz de la aurora, ya podrás verlo y llevártelo. Ahora pensemos en la cena. Y ahora entra el exemplum. Hasta Níobe, la de hermosas trenzas, pensó en la comida cuando sus 12 hijos perdieron la vida en palacio. Sus 6 hijas y 6 hijos que eran jóvenes floridos. 9 días yacieron en sangre y ninguno acudía a enterrarlos, pues Zeus hizo a toda la gente de piedra. Pero al 10º día los dioses celestes lo hicieron. Y ella, entonces, rendida de llanto, pensó ya en la comida. Por lo tanto, anciano divino, en la cena pensemos y más tarde ya podrás llorar a tu hijo. Este es un uso muy fácil de ver del exemplum trágico. Pone a Níobe como ejemplo de llora a tus hijos, pero come y ya mañana los enterrarás. En relación con la tragedia, la investigación no ha prestado atención al estatus de los exempla, ni a las funciones ni sus límites hasta hace relativamente poco tiempo, con los trabajos de investigadores como pueden ser María Pía Patoni, Nicolai o Mancuso, que si les interesa les puedo mandar la bibliografía cuando acabemos. Por lo tanto, un estudio de esta herramienta retórica dentro del entramado de la tragedia que la contiene y por consiguiente también del ejemplo mítico que he relatado y el personaje que lo expone, son de suma importancia y aportarán un análisis mucho más profundo de la tragedia en cuestión. Como veremos, el paradigma forma parte de la acción dramática propiamente dicha. En este paper de hoy intentaré esclarecer los mecanismos de funcionamiento de los exempla, es decir, analizar su función paradigmática, valga la redundancia, para identificar a continuación las funciones que presenta la reevocación de un hecho mítico pasado comparado a una situación presente, la situación trágica. La exposición de exempla míticos la encontramos de muy distintas maneras y su presencia en la tragedia griega no es una excepción. Normalmente se encuentran los cantos corales líricos. El mito expuesto en los exempla puede presentar variaciones respecto al relato tradicional y las versiones anteriores, como han podido observar ya en la presentación de mi compañero. Estas variaciones se dan, por ejemplo, mediante amplificaciones del mito, como veremos en nuestro ejemplo. También por lo que se conoce como la desmotivación del mito, es decir, obviar un motivo aparentemente superficial para hacer hincapié, como es el hecho del canto del ruiseñor en el mismo mito. O, por ejemplo, por abreviación o eliminación de ciertas partes del mito para que sean sustituidas por otras nuevas. Según el tipo de alteraciones que sufra el mito, se puede entender cuáles son las intenciones del autor al poner en boca de sus personajes una versión concreta del mito, como hemos podido comprobar ya con mi compañero. Así pues, en el exemplum
y por lo tanto en su función retórica como elemento de persuasión tienen un papel principal las emociones, especialmente aquellas de naturaleza violenta y dolorosa. Este papel principal lo comparte con la importancia de estos sentimientos tanto en la composición de la tragedia como en su recepción por parte del público. De hecho, según Gorgias, el pathos, es decir, las emociones, y el relato, es decir, los mythoi, son los dos elementos clave de la definición de la tragedia. En la tragedia clásica, los mitos se convierten en potentes ejemplos que a su vez reflejan dentro de ellos mismos otros ejemplos, como han podido ver en el ejemplo de Homero, en la tragedia lo encontramos también. Según la teoría sobre la tragedia de Gorgias, el papel de las emociones, como os comentaba, es especialmente las dolorosas, son provocadas por los mitos que se ponen en escena por medio de los personajes y que se relatan en escena, como veremos. En esta misma línea, también apuntó Taplin en una definición que se apartaba de los firmes e inamovibles axiomas aristotélicos, que define la tragedia como la posibilidad de ofrecer una enseñanza en su totalidad a través del modo en el que la vida humana es representada en la escena y no únicamente a través de los versos recitados. Este estudioso insiste en el papel activo del destinatario, del público, es decir, del público, quien aparentemente, mediante la experiencia completa de la tragedia, es decir, no solo observar, sino sentir lo que sienten los personajes sobre la escena, se juega con la percepción de lo que realmente se está relatando. Así pues, teniendo este aspecto en cuenta, se entiende el papel fundamental del exemplum mítico en la retórica como la herramienta de persuasión. De hecho, influye, como veremos, las emociones y sobre todo las que son presentadas como universales, no las individuales. El transmitir dicho pathos como algo general, recordemos la definición de exemplum, funciona como herramienta didáctica para el público, pero también persuasiva en el mismo interlocutor interno de la tragedia, es decir, los personajes. Esta función de persuasión del exemplum se encuadra en el efecto mismo de la tragedia, que también es la persuasión. Y pasemos ya al caso de el exemplum que vamos a exponer. Muchas cosas les sonarán por lo que ha comentado ya mi compañero. Yo me centraré en las que más me interesan para el ejemplo mítico de las suplicantes de Esquilo. En esta tragedia, en las suplicantes de Esquilo, debemos tener en cuenta que es la primera pieza de una trilogía de la que hemos perdido el resto, que está conformada por suplicantes, egipcios y danaides. En esta tragedia, Esquilo pone en escena a las Danaides, las 50 hijas de Dánao que conforman el coro trágico de esta obra. Las presenta recién llegadas a Argos como suplicantes, pues han huido de su patria, de Egipto, para evitar el matrimonio con sus primos, con los egipciadas, los 50 hijos del rey Egipto, para evitar el matrimonio. Ante la negativa de las Danaides por el matrimonio, este matrimonio forzoso, estas son perseguidas hasta Argos. Debemos tener en cuenta que Argos es el hogar de los antepasados de las Danaides. Y como insistirán a lo largo de la tragedia repetidas veces, allí piden la protección del rey Pelasgo. Por cuestiones éticas y legales, pero también políticas, Pelasgo debe acoger y proteger a las Danaides por su ascendencia argiva. Pero con esta decisión se arriesga una guerra con Egipto. Este es el núcleo central de la tragedia. En esta obra, la primera de la trilogía, encontramos el primer momento de un conflicto familiar realmente trágico. Los egipciadas ejercerán violencia aparentemente sexual sobre sus primas, las Danaides, para acabar uniéndose a ellas en matrimonio. Poco después, lo que contendrían las otras dos tragedias, estas se cobrarán la vida de los viles maridos cortándoles el cuello el día siguiente de sus matrimonios. Como se puede suponer, en una tragedia que contiene tales conflictos, tanto políticos como éticos, la retórica desempeña un papel fundamental. No olvidemos que el coro debe convencer a Pelasgo para que las acoja en Argos incluso cuando esta situación puede desencadenar un conflicto bélico. La elocuencia de las Danaides es tanto argumentativa como mimético-expresiva, como veremos con el mito, y la utilizan para convencer a Pelasgo de la urgencia de su situación. La argumentación, el ruego y la súplica son los tres elementos esenciales de este drama. Estos elementos recobran especial importancia si atendemos además al tipo de personaje que son las Danaides. Como les comentaba, son el coro de la tragedia y en este caso son el coro protagonista, algo que se caracteriza por ser arcaizante en relación con la tragedia.
viniendo de Esquilo no es inesperado, pero es la tragedia en la que el coro tiene un papel más importante, más fundamental en las tragedias de Esquilo. Así las cosas, el ejemplo del que os voy a hablar hoy es el de Tereo y Procne, como ha comentado también mi compañera, y lo encontramos en los primeros versos de Suplicantes, en una brevísima referencia mítica. En los versos iniciales, la referencia a este ejemplo mítico se enmarca, como veremos, en el símil de la caza matrimonio y en la identificación de pretendientes y doncellas con halcones y palomas y ruiseñores, imágenes recurrentes de este mito. Esta referencia mítica, aunque breve, desempeñará, como veremos, un papel importante en la versión del mito y su uso como estructuración de la tragedia misma. Así pues, muy someramente, he intentado hacer un esquema de, como no sé portugués, les he puesto los nombres en portugués, pero bueno, mi compañero ha hecho un maravilloso trabajo, así que ya os he hablado de estos pajaritos. Muy someramente, el mito de Esquilo utiliza en este primer canto coral de las Danaides es el mito de Tereo y Procne. Después de que Tereo haya violado a la hermana de Procne, Filomela, y le haya cortado la lengua, esta, la mujer sin voz, le envía a Procne, esposa de Tereo, un tapiz en el que ha tejido lo sucedido. Procne, al conocer el suceso, toma represalias contra Tereo, matando a su hijo, Itis, y como comentaban, dándoselo a comer a su marido, su propio padre. Tras esto, Tereo se transforma en abubilla, Filomela en golondrina y, por último, Procne en ruiseñor. Esta última, Procne, especialmente el canto del ruiseñor, se convirtió ya en la antigüedad en el paradigma del dolor maternal y de la poesía lírica. En este mito encontramos dos sucesos violentos que encontrarán su eco en el tema de la tragedia: la violación entre parientes y el asesinato de consanguíneos. Este segundo es el que provocará una metamorfosis doble, es decir, Procne dejará de ser madre para ser una asesina y dejará de ser mujer para ser un ruiseñor. Procne, de hecho, sale del sistema de valores presuntamente aceptados de la familia tradicional. El uso de este mito en la tragedia es muy elevado y estas obras contienen muy diferentes versiones del mismo mito, algo que nos sorprende. Estas variaciones nacen de amplificaciones de versiones anteriores y de la elección de una variante u otra del mito. Depende también de las transposiciones temáticas de este mito que provocan además una profunda transformación de la trama. Como os comentaba, este mito lo encontramos, como podríamos de esperar, en Homero, Hesíodo o Ferécrides, además de líricos como Simónides, Safo y Alceo, y en la comedia, como hemos visto, en Aves. Además, en tragedia es un mito altamente operativo, pues lo encontramos en los trágicos conservados, en Esquilo lo encontramos en Suplicantes y Agamenón, en Sófocles, en Ayante, Traquinias, Electra, Edipo en Colono y la fragmentaria de la que nos ha hablado nuestro compañero Tereo. Y en Eurípides, en Andrómaca, Heracles, Helena, Fenicias y la fragmentaria Faetón. En las tragedias normalmente aparece este mito cuando los personajes cantan un dolor propio o en boca del coro cuando cantan el dolor de los personajes que aparecen en escena. Esto es algo esperable por el papel dominante del coro, que suele cantar o lamentar las decisiones y sufrimientos de los personajes principales. Por lo tanto, algo esperable en una tragedia como Suplicantes, encontramos el mito de Procne como un lamento a la situación de las Danaides. ¿Dónde y cómo se relata el mito de Suplicantes? Pues bien, la tragedia de Suplicantes se abre directamente con la súplica del coro en la que presenta el trasfondo del drama. Y pocos versos después de su inicio, en el verso 40, empieza el canto coral de las protagonistas. Estas, en el primer parestrófico, relatan los acontecimientos que las han llevado a huir de Argos, lo que les comentaba del matrimonio y de la huida de sus primos. Se me ha olvidado comentar que los egipciadas son primos de las Danaides. A esta exposición sigue la petición marcada por el Pazos para pedir a Zeus que castiga a los egipciadas. Es aquí, en el segundo parestrófico, donde desarrollan el exemplum del canto del ruiseñor, como el lamento de una mujer que ha matado a su propio hijo. Leo la traducción. Este es el canto de las Danaides. Si alguien por aquí cerca resulta ser experto en augurios, al escuchar mis lamentos, creerá escuchar una voz como la de la mujer de Tereo, infeliz en sus pensamientos, ruiseñor, perseguido por un halcón. Aquí encontramos el primer cambio. Recordemos que se convierte en abubilla, en pupa, ¿no? En pupa. Aquí tenemos un halcón, un pájaro mucho más violento. A lo que sigue. La cual, es decir, el ruiseñor,
Lejos de sus tierras y ríos, de nuevo llora y gime por sus moradas familiares. Reúne la suerte de su hijo, quien murió en sus propias manos, de su propia sangre, víctima de un rencor no propio de una madre. Fijaos en la impersonalización incluso del asesinato. Vale. Antes de pasar al análisis en relación al mito de Procne, debemos apuntar que es posible que Esquilo conociera la versión ática del mito. ¿Vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a hablar de las innovaciones. Las innovaciones posiblemente esquíleas que encontramos en esta obra son la persecución de Procne por parte de Tereo, incluso después de haber metamorfoseado en aves. Es decir, normalmente cuando se metamorfosean se deja de perseguir, aquí se sigue persiguiendo. Y el rencor de Procne hacia Tereo, cuya razón no se explica en detalle y que, por lo tanto, incita al destinatario a buscar unas razones del asesinato en el marido del ruiseñor, no en el ruiseñor, es decir, en Tereo y no en Procne. En estos versos de Esquilo, el texto va a ser siempre el mismo, pero voy a marcar las partes que me interesan. En estos versos de Esquilo encontramos el lamentable canto de las Danaides comparado con el canto de Procne, víctima de un rencor, infeliz en sus pensamientos, ruiseñor perseguido, cuando relata el dolor, la ira y la sed de venganza que conlleva un matrimonio no deseado, en este caso la unión con Tereo. Si tienen en cuenta las dos historias que les he comentado, la desgracia de las Danaides y el infortunio de Procne, el paralelismo entre estos dos es casi inexistente. Los dos sucesos son diferentes. Mientras que Procne había asesinado a su hijo por venganza y por ello fue transformada en ruiseñor, y Tereo es culpable de la violación de Filomela, es convertido en un halcón. En el caso de las Danaides no hay, al menos todavía, una violación ni tampoco hay infanticidio. Si leemos más en detalle, sí que encontraremos una primera analogía entre las Danaides y el Exemplum, una analogía que encontramos en el hipertexto de los dos mitos. Las Danaides lloran y huyen de los hijos de Egipto, igual que el ruiseñor, Procne, llora y huye de Tereo. Las Danaides se lamentan de lo sucedido, esto se han lamentado en los primeros versos de la tragedia, y recordemos que el canto del ruiseñor es paradigmáticamente asimilado al llanto de una madre por su hijo, por lo que la similitud queda todavía más acentuada. La tristeza de las Danaides, igual que Procne, está provocada también por su estancia en tierras extranjeras, después de verse obligada a abandonar sus refugios. En este sentido, tanto Procne como las Danaides son víctimas de la violencia masculina ejercida sobre ellos, como pueden ver en el verso 61, Kirkelatu, es decir, perseguido violentamente por un halcón. Y como les comentaba, también veis aquí el hecho de estar lejos de sus tierras, llora y gime por sus moradas familiares. Tanto Procne como las Danaides no están en su tierra. Pero los puntos en común no se quedan únicamente aquí. En la huida, la persecución y el luto. Lo que tienen en común casi todos los usos de este exemplum es la representación de la violencia. Tereo viola a la hermana de su esposa, mientras que los egipciadas, los primos de las Danaides, buscan casarse con sus propias víctimas, con las que están emparentadas por sangre. En este sentido, la relación entre el paradigma de Procne con las Danaides es que representan la misma función con respecto a sus parientes. Las Danaides temen que los egipciadas actúen igual que Tereo y busquen conseguir su objetivo por la fuerza, en contra de su voluntad, es decir, mediante la violación. Pero en la ampliación y expansión de este mito en la tragedia de Suplicantes también encontramos ciertos elementos del exemplum que se diferencian del mito tradicional o que podríamos llamar original. Las diferencias, en primer lugar, que encontramos son las siguientes. Las Danaides tramarán la muerte o el asesinato de sus maridos, no las de sus hijos. A pesar de ello, tienen en común el asesinato de un pariente y junto con la imagen del ruiseñor se convierten Procne y las Danaides en el reflejo del canto de este pajarillo. El ruiseñor habla de la muerte de su hijo, la que ella misma ha provocado. En el caso de las Danaides, estas se lamentan porque, aunque todavía no lo han anunciado, matarán a sus propios maridos, confirmando así que estos dos paradigmas de mujeres lloran por lo que ellas mismas son responsables, por sus respectivos asesinatos, es decir, por sus respectivas culpas. A pesar de esta pequeña diferencia, Procne y las Danaides están relacionadas no solo por el engaño tras el que ocultan sus intenciones de venganza, es decir, matar a sus maridos, y dar de comer, matar a sus maridos después de las nupcias, disculpadme, y en el caso de Procne, dar de comer a Tereo, su propio hijo.
Este paralelismo es, pues, un punto en común que una diferencia entre las dos historias que aparecen en escena. Pero, ¿en qué plano entra en juego este exemplum, el género y la sexualidad? La analogía entre Tereo y los egipciadas es reconocible porque el comportamiento de estos dos paradigmas es identificable y por lo tanto reciben la misma valoración. El deseo loco caracteriza a Tereo de forma similar y las consecuencias de este deseo son también las mismas en los egipciadas. Lo que los egipciadas amenazan con hacer, Tereo ya lo ha hecho, algo que buscan imponer en forma de violación y que por lo tanto constituye la esencia de su comportamiento. En este caso, la hibris no es el eros, sino el efecto del eros violento sobre las mujeres, es decir, de la violación y de la unión forzada con las danaides. En relación con esta imposición, con este gamos forzoso, las palabras y argumentos que las danaides utilizan en los versos del exemplum no dejan lugar a dudas de que se aplican los mismos principios a la evaluación de los egipciadas y de Tereo. El matrimonio forzado equivale a la unión sexual forzada. Esto queda claro en el engaño de Tereo a Procne y la violación de Filomela. Y por esta violación, Tereo se convierte en Kirkos, en halcón, que persigue a Procne. En cambio, en la tragedia, los egipciadas son los que persiguen a las danaides y además son definidos como Kirkoi. Les he puesto el verso aquí. Aparecen, se hace referencia a las danaides huyen de halcones con las mismas plumas que ellas. ¿Vale? Entonces, aquí hay una asimilación explícita de Tereo y de los egipciadas. En este canto coral, las danaides, por lo tanto, son calificadas implícitamente como kirkelatos, es decir, perseguidas por un halcón. Este adjetivo implica que las danaides fueron expulsadas del Nilo por los egipciadas y que se les impidió volver a su patria, es decir, como pueden ver en el verso 63 con Ergómena. Las danaides se ven amenazadas con el mismo destino que las víctimas de Tereo. El efecto de comparación entre estos dos mitos, el exemplum y el que está teniendo lugar en escena, se amplifica mediante la inclusión de un nuevo topos. El comportamiento de los kirkoi, es decir, de los halcones, tanto Tereo como las egipciadas, dependen únicamente del principio de la fuerza. En el caso de las danaides, del gamos, del matrimonio violento, de ser forzadas a la unión sexual con sus primos. Así pues, puesto que la violencia es el motivo de disputa en suplicantes, las demás consecuencias del exemplum también resultan comprensibles. La angustia que presentan las danaides en toda la obra, además de en la Pardos, y esta primera escena coral, es la consecuencia natural de la situación que vincula con el kirkelatos, es decir, con el ser perseguidas con el halcón, con ser familiares de Tereo y con el ruiseñor, con el mito de Procne. En relación con el gamos violento, es también concluyente la analogía entre los dos mitos, la evaluación del matrimonio futuro, que todavía no ha tenido lugar, entre las danaides y los egipciadas. Apoyándonos en la base de una dianoia sebeya, es decir, de un comportamiento impío de los egipciadas, es evidente que dicha impiedad está en la base del rechazo del matrimonio. Cuando dicen en el verso 9, las danaides dicen, por repugnancia a los hombres de nuestra estirpe, aborrecemos las impías nupcias con los hijos de Egipto. La idea de profanación se observa a lo largo de todo el pasaje. Un hombre que libera a una hija reacia de un padre reacio, que busca conseguir un gamos asebes, es decir, un matrimonio impío. Del mismo modo, impío también es un pájaro que se come a otro pájaro, como vemos en el mito de Tereo. Esto vincula el mito de las danaides con el de Procne. En ambos casos, el matrimonio o la unión sexual son tachados como censurables. En este sentido, son clave los versos 65-67, como les he marcado en pantalla. Pues la consecuencia del acto de violencia en todas las versiones del mito de Procne es el asesinato de su hijo. Es la consecuencia de la violación. Si este acto se reduce al principio contenido en la expresión oleto y autófonos, es decir, el asesinato, tenemos el tertium comparaciones de la historia, es decir, la clave de la comparación entre la historia de las danaides y de Procne. La furia de las danaides no es menor que el rencor de Procne. En ambos casos, la misma situación conduce a las mismas reacciones, es decir, al fono y al asesinato descrita como autófonos. A pesar de estas evidencias, el paralelismo en la identificación entre danaides y Procne sigue sin estar claro. La dirección del conflicto no se corresponde de igual manera en los dos. La violencia de Tereo se dirige a Filomena,
En cambio, las Danaides, las dismátores, es decir, se lo he marcado aquí, las Danaides hacen algo que no es propio de las Danaides, no, perdonadme. Progne hace algo que no es propio de una madre. ¿Vale? Las Danaides de este modo se comparan con Progne, porque el asesinato de sus futuros maridos implica el rechazo a la maternidad. De este modo, la comparación de estos dos paradigmas míticos se caracteriza por el asesinato de los parientes que ellas, igual que Progne, se sienten obligadas a llevar a cabo. En contraste con Tereo y los egipciadas, las Danaides y Progne son presentadas como figuras poco hostiles a Ares, como se puede ver en el Exemplum, en el que se demuestra el miedo a sus violadores, quienes a lo largo de la tragedia se presentan con un comportamiento violento inalterable, es decir, van a perseguir siempre igualmente violentos a las Danaides. La críptica expresión que encuentran en el verso 68 con Dismátoros, Cotu, Tijón, es decisiva para la recreación de los acontecimientos que condujeron al infanticidio de Progne en Esquilo. Esta expresión podría evocar la posibilidad de entender en estos versos una venganza contra Tereo. En este caso es de gran importancia el uso del verbo trinjano, es decir, suceder por casualidad, por suerte. Con esto se refiere a que los motivos de la madre no tienen nada que ver con el muchacho, pues da a entender que la venganza no tuvo lugar por casualidad y por lo tanto no tuvo un papel activo en su excitación. Es decir, a ver. Ay, perdóname. Es algo que ha sucedido, no lo ha hecho ella. Pero en este caso la venganza se puede entender como la de Tereo hacia Progne por el asesinato de su hijo. En este texto, como pueden ver, la figura del personaje femenino se construye siempre en relación con la de su marido, con la de Tereo. En ningún momento aparece el nombre de Progne. De hecho, dice la Tereida, es decir, la de Tereo, la esposa de Tereo. Solo entonces se le identificará con su doble animal, es decir, el ruiseñor. Se lo marco aquí. Vale. Esta esencialidad del lazo matrimonial en la identificación de los personajes convierte en central la relación entre los cónyuges en la estructura narrativa que subyace en el Exemplum. Se observa la enemistad, el enfrentamiento entre productores y producidos, es decir, engendradores y engendrados o descendencia. Esta enemistad culmina en un acto inversamente relacionado con la reproducción. Del mismo modo, el intento de los egipciadas de imponer el matrimonio por la fuerza provoca su inversión. El matrimonio, cuyo objetivo es producir vida, causa en cambio la destrucción de la vida de los cónyuges. Por último, otro elemento que ayuda a identificar las Danaides con Progne es el estado de desterradas. El elemento del exilio de Progne, que solo aparece en Esquilo, es una innovación de Esquilo, es de suma importancia, pues las Danaides también se presentan como exiliadas de Egipto. La exclusión del ruiseñor del entorno humano es un rasgo característico, pues el ruiseñor se caracteriza por cantar normalmente en soledad. Ahora voy a pasar a las posibles funciones del mito para acabar, creo que voy bien de tiempo, porque se me ha olvidado poner el cronómetro. Las similitudes entre la trama de las suplicantes y el Exemplum de Progne ayudan a esclarecer la función de este paradigma en la Párodos de la tragedia, aunque esta presentación se extiende y se verá reflejada a lo largo de toda la tragedia. El modelo de Tereo domina la autorrepresentación de las Danaides y desempeña un papel decisivo en la tragedia, y muy posiblemente en lo que vendría en la tetralogía. El comportamiento de las Danaides combina, como han podido comprobar, los motivos que caracterizan el destino de Progne y Filomela. La consecuencia del dolor de Filomela es la reacción de Progne. Por su parte, las Danaides combinan el dolor de una violación y el asesinato como medio de venganza. Para las Danaides, su pasado, su presente y su futuro está representado por Tereo, eternamente perseguidas y violadas. Este paradigma, pues, presenta una doble función. La analogía entre las Danaides y Progne, aunque no es completa, en el caso de las Danaides, no es completa, porque en el caso de las Danaides no hay violencia ni infanticidio en la narración propia del paradigma. Las Danaides, que rechazan el matrimonio con sus primos, piden asilo en Argos. El tema de la hospitalidad es de suma importancia, pues se utiliza en relación con la ciudad de Argos, con la que Atenas mantenía una especial relación. El Exemplum pretende profundizar en la historia de las Danaides en el sentido de que casi presagia su sangrienta hazaña, el asesinato de sus maridos. En este caso, el Exemplum es doble. De un lado, el dolor de las Danaides se asimila al dolor ejemplar de Progne y además lo intensifica. Y por otro, actúa como una profecía de quienes conocen la historia de las Danaides, prefigurando el final de esta historia.
Como se puede intuir, el auténtico significado de este exemplum se refiere a los acontecimientos que todavía no han tenido lugar. Así, el ruiseñor, un pájaro lamentoso, se presenta como el hipotético oyente de su lamento, es decir, es el público del lamento de las Danaides. Así, solamente el ruiseñor y el público de la tragedia, quien supuestamente posee la información del mito de Progne, podrá comprender plenamente la similitud entre Danaides y ruiseñor, es decir, entre Danaides y Progne, ya que el pasado de este corresponde con el futuro de las Danaides. Y así lo demuestra el asesinato del ruiseñor, que ha cometido como venganza el crimen, mientras que las Danaides solo lo harán al final de la tetralogía. El paradigma crea de este modo una ampliación del conocimiento al remitirnos a historias comparables e invitarnos a advertir similitudes y diferencias y además a evocar un estado de ánimo lleno de signos y presentimientos. Esquilo no presenta este paradigma como algo simplemente ornamental, más bien sirve para explorar una cuestión importante, la unión sexual forzada que en Danaides se ve impedida por el asesinato y que será determinante al final del drama. De este modo, las implicaciones del paradigma del ruiseñor parecen ser las siguientes: la huida, la persecución, el duelo, la violencia, el matrimonio forzado, la expulsión de los hogares ancestrales y la negación de la maternidad. Esta es la base argumentativa que las Danaides utilizarán en toda la tragedia. En toda la tragedia se van a basar sobre estos puntos para convencer a Pelasgo para que las acepte como suplicantes y que los egipciadas no se las lleven. Todas estas implicaciones también funcionan como justificación del miedo de las Danaides, es decir, se utiliza para demostrar que no es un miedo infundado, es un miedo real y que los egipciadas, aunque todavía no hayan llegado a Argos, van a hacerles daño, van a ser siempre eternamente perseguidas. Y por último, con el cambio de pajarito, de pájaro, de pupa, es decir, de abubilla a halcón, se hace evidente la violencia física que sufrirán las mujeres de las Danaides si los egipciadas las aceptan, porque el hecho de que lleguen los egipciadas significará la unión sexual forzada y esto es la violación de las Danaides. Por último, el paradigma del ruiseñor sirve como herramienta poética en tanto que utiliza detalles aparentemente irrelevantes para armonizarlos con la intención dramática. También sirve como comparación entre las dos situaciones y en este sentido encontramos tres elementos focales: el discurso del bárbaro, la transformación y el canto, tres temas que enfatizan la relación con las Danaides. El propósito de las ampliaciones de Esquilo es también retórico, pues estas permiten a las Danaides establecer muchos más paralelismos entre Progne y ellas mismas: la huida, la persecución y el asesinato de familiares, que son los aspectos que introducen el mito y enfatizan este paralelismo. Ya voy a acabar. Con todo ello se puede observar que el uso del paradigma de Progne, con ello, Esquilo apunta a diferentes aspectos de la obra de Suplicantes, especialmente en relación con la caracterización de las Danaides y los egipciadas y de la función retórica de este paradigma. Las palabras de las Danaides se hacen más convincentes gracias al exemplum. Esquilo hace el mito del ruiseñor mucho más violento para que pueda adecuarse al contexto de la tragedia, mito que se corresponde con el de las Danaides con el esquema de hibris odio. Igual que las Danaides, el dolor de Progne es infinito. Además, la culpa de Progne es atenuada, como os comentaba con el Tinjano, y en consecuencia aumentada la de Tereo para hacer crecer indirectamente la culpa de los egipciadas. Por último, la violación no mencionada de Filomela debe ser aludida y producir de este modo una analogía adicional con los egipciadas. De este modo, aunque no existe una relación causal directa entre exemplum y Danaides, el hecho de incluir este paradigma añade peso al mito de las Danaides, pues implícitamente presagia el cruento desenlace de esta historia: el asesinato de los maridos la primera noche de bodas. Es decir, el culmen de la historia de las Danaides coincide con el elemento de la motivación del mito de Progne. En Suplicantes tenemos en su desenlace la unión sexual forzada, la violación de las Danaides y la violencia sexual que encontramos en el mito de Tereo, que en primer momento ha violado a Filomela y provoca la venganza de Progne. Con todo ello, muchísimas gracias. Perdonadme si he hablado muy rápido y espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias.